A ver, ¿a quién fue que le cayó? Yo no tengo Me olvida mi nombre. Oye, cálmate, no hagas bulla. Está la doctora presente. Después va a dar clase. Chiste. No. Aleja eso de mí. No declaro. Pero yo no. Tal vez en el anterior sí, pero Ya. Espera una cosa también para como recordatoria de la lección acrosómica, creo que algunos se quedaron medio todavía dudando de eso. Sí, verán, aquí tenemos el óvulo. Vamos a hacer un óvulo aquí. Ya. Entonces, tenemos aquí que este espermatozoide va a tener un pequeño receptor, ¿sí? Y el óvulo tiene la zona pelúcida que le va a estar rodeando aquí. ¿Ya? Esta zona pelúcida va a estar formada por unas proteínas, ¿sí? Por ZP1, ZP2, ZP3 y ZP4. ¿Ya? Entonces resulta que el espermatozoide tiene un receptor a una de sus proteínas, ¿sí? Si es la ZP3, entonces está formando parte de la zona pelúcida, vamos a tener estas proteínas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto en el cual los dos se acercan, se unen, y esta ZP3 se va a unir con el receptor de ZP3, ¿sí? Si ustedes recuerdan, aquí en la parte del espermatozoide teníamos un acrosoma y teníamos un núcleo súper grande. Entonces, ¿qué va a pasar con ese acrosoma? Como ya se fusionaron, da como una reacción en cadena acá y genera un efecto a nivel de este acrosoma. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esta paredcita que teníamos aquí se va a unir con la membrana citoplasmática del espermatozoide y ya no va a estar separado, sino se va a fusionar con la membrana, ¿sí? Se fusiona con la membrana y por ende es más fácil que a través del mismo empiecen a salir las enzimas, ¿sí? Entonces este va a empezar a liberar enzimas. ¿Para qué? Para que pueda fácilmente atravesar la corona radiada del óvulo que se encontraba por aquí, ¿sí? Va a ir la corona radiada. Como ya hicieron el dibujito, ya saben de lo que les hablo, entonces fácilmente va a poder ir entrando el espermatozoide a las células de la corona radiada hasta llegar a la zona pelúcida y poder ingresar, ¿sí? Eso es lo que es la reacción acrosómica, ¿ya? Ahora, ya vimos la reacción acrosómica, vimos la fecundación, cuál era el resultado de la fecundación. ¿Qué teníamos como resultado de la fecundación? Cigoto. Ya, el cigoto. Sí, el cigoto, una célula que va a tener ¿cuántos cromosomas? 23 pares y 23 pares o 46 cromosomas. De esos 46 cromosomas íbamos a tener que íbamos a ser 44 con qué? Con 44 somáticos y los otros dos iban a ser sexóticos. Una vez que ya tenemos eso, ya tenemos el cigoto formado, viene la siguiente fase, que es la fase de segmentación y compactación. Recuerden que hemos visto que el huevo cigoto iba a ser fecundado ¿en dónde? En la parte distal, en el tercio distal o el tercio externo de las trompas de Falopio, ¿sí? O también conocido en una zona como ampolla, ¿ya? Entonces se va a dar en esa ampolla la fecundación. Sin embargo, si ustedes ven las trompas de Falopio, están todavía
lejos de qué? Del útero donde se va a implantar. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero va a pasar por una fase que se llama segmentación, en donde esa célula única grande de 46 cromosomas se va a dividir en dos células hijas que también van a tener 46 cromosomas. Sí, el momento en el que se divide, comienza el proceso de segmentación. Este más o menos se va a dar en las primeras 24 horas. ¿Sí? Entonces, en las 24 horas ya tenemos una célula que ya no es una, son dos. Y cada una de estas divisiones se va a llamar blastoma. ¿Sí? Blastoma. Entonces, aquí ya no tenemos una célula, sino tenemos dos. Dos blastómeros que van a encontrarse en esta división aproximadamente a las 24 horas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Sigue avanzando el tiempo y eso tiene que seguirse dividiendo. ¿Por qué? Porque es una división mitótica. ¿Qué quiere decir? Que los resultados de estas divisiones vamos a tener siempre 46 cromosomas, células con 46 cromosomas. Entonces, de aquí, acuérdense de la carita, 24 horas. Ya, sigue avanzando y se sigue segmentando, se sigue dividiendo. Entonces, alrededor de las 40 a 50 horas, ya vamos a tener 4 blastomas. Cada una de estas se va a llamar blastoma. Ya. Tenemos 4 blastomas aproximadamente entre las 40 a 50 horas de haber realizado la técnica. ¿Sí? Pero si ustedes lo notan en esta imagen, ¿ha aumentado o no ha aumentado el tamaño? No, se mantiene el mismo tamaño, pero aumenta el número de células. Entonces quiere decir que cada vez las células van a ser más pequeñas. ¿Sí? Entonces aproximadamente entre el cuarto y el quinto día tenemos que estas ya tienen 16 y posteriormente van a aumentar a 30 blastómeros. ¿Sí? Una vez que se forma como 30 blastómeros, este ya pierde la forma así como si fuera su matriz, se vuelve algo esférico, un poco más irregular y tiene el aspecto de una mora. ¿Sí? Por eso su nombre aquí se va a llamar mórula. ¿Sí? Aquí tenemos una mórula. ¿Cuándo? Cuando ya tiene 30 blastómeros. Cuando tenemos 30 blastómeros se va a denominar como mórula. ¿Sí? Sin embargo, si ustedes ven, todavía como módula no logra llegar al útero. Entonces tiene que darse un proceso de transición. ¿Para qué? Para que vayan avanzando. Entonces, ahí tenemos 3 mecanismos que nos ayudan. El primero es el peristaltismo del tejido, del músculo de las trompas de falopio. ¿Saben qué es el peristaltismo? ¿Se recuerdan? No sé, de pronto en clases del sistema digestivo hablan una parte en la que dice que el peristaltismo ayuda a que pase el bolo alimenticio. El peristaltismo son como pequeñas contracciones, ¿sí? Como ondulatorias, ¿sí? Porque contraen un lado, contraen otro. ¿Para qué? Para que es como que le va empujando, le empuja y sigue avanzando el tejido. ¿Cómo se producen esas contracciones? Porque aquí tenemos un tejido muscular, ¿sí? Entonces se van a dar esas contracciones y va a ayudar a que este cigoto, bueno, ya en etapa de mórula, siga avanzando, ¿ya? Ese es uno de los mecanismos. Otro de los mecanismos es mediante cilios. ¿Por qué? Porque en la parte interna de la pared de aquí es un epitelio y este epitelio de aquí tiene unos pequeños cilios. ¿Sí? Esos cilios nos ayudan como si fuera, imagínense una alfombrita, ¿ya? Y la alfombra, si se movieran los cilios, va a generar movimiento en lo que se encuentra por encima. Entonces, en este caso, los cilios, el movimiento de ellos ayuda como que a arrastrar, les arrastra, para que siga transitando aquí la mórula, ¿ya? Y tercer mecanismo por el cual se hace ese traspaso, ¿sí? Ese paso desde el tercer hasta el útero, es mediante los fluidos. Del útero al ovario y del ovario al útero hay como unos pequeños flujos de sustancias que van atravesando, ¿sí? Como que lubricantes, todo eso. Entonces esas sustancias que hacen al generar ese movimiento de líquido también lleva esa mórula, ¿sí? Más o menos ya hasta el sexto, séptimo día logra llegar ya al útero y aquí en el útero ya se va a producir la implantación, ¿sí? Entonces vamos a ver paso a paso. Como les decía, la segmentación, ¿qué era? La división, ¿sí? Es una división
mitótica. ¿Por qué? Porque aquí ya no va a darse medida solo mitosis con resultados de células completas, con los cromosomas completos, ¿ya? O sea, aquí se va a dar una división mitótica, en el cual vamos a tener las células. En las primeras 24 horas, ¿cuántos blastomeras vamos a tener? Dos. Entre las 40 a 50 horas, ¿cuántos? 4. Muy bien. Vamos a tener 4 blastómeros, ¿sí? Y en este caso, como les digo, ya va a tener ya una denominación más formal. Ya no van a ser células simples, se va a llamar blastomas, ¿sí? O sea, aquí tenemos, y esto se va a seguir dividiendo. Esas 4 se va a seguir dividiendo en 8, en 12, en 16. Sí, van a aumentar el tamaño. No es tan exponencial, porque si no, si fuera exponencial la multiplicación al quinto día tendríamos cientos de células, ¿sí? Todavía no es exponencial, pero aquí van a ir aumentando el número de blastomas, ¿sí? Igual, este de aquí, como recuerden, va a estar formado va a estar rodeado por la zona pelúcida, ¿sí? Ya que pasa por esta etapa de segmentación y tenemos un número ya aproximadamente unas 30 o más ya aproximadamente entre el cuarto y quinto día. ¿Qué pasa ahí? Se va a dar un proceso en cambio de compactación. ¿Por qué? Porque las células que se encontraban dispersas por un lado y por otro van a empezar a organizarse, ¿sí? Entonces aquí, ¿cómo se va a organizar? Un grupo de células se van a ir alrededor, a la periferia, que se podría decir, ¿ya? O sea, aquí se empiezan a formar un grupo de células y se dice que estas células son un poquito más aplanadas, tienen uniones entre ellas, se les ve más organizadas como un epitelio, ¿sí? Y estas de aquí se van a llamar masa celular externa. Y las células que se encontraron en el interior, que no son aplanadas, no son organizadas, sino más bien se encuentran en desorden, ¿sí? En todo el interior. Aquí núcleos, imagínense que son células. Ya, en el interior son células poliédricas porque no van a tener una forma uniforme, ¿sí? Ya, estas células poliédricas se van a denominar como masa celular interna. Ya, entonces en este proceso de compactación tenemos dos estructuras, ¿sí? Una masa celular externa a la periferia que les rodea y una masa celular interna, en cambio, que es aquella que se encuentra desorganizada todavía, tiene forma poliédrica, ¿sí? Esto se va a denominar como masa celular interna, ¿sí? Una vez que ya estamos en la compactación, ahí empieza ya el embrión a aumentar de tamaño, ¿sí? Ahí recién empieza a aumentar poco a poco el tamaño del mismo y sin embargo tiene que atravesar toda esa superficie. O sea, aquí están los 3 mecanismos por los cuales les mencionaba que se va a transportar ese embrión. El primero era el peristaltismo, ¿sí? El segundo son los cilios y el tercero son el flujo de secreciones que se encuentran entre la cavidad uterina, ¿ya? Ya tenemos hasta aquí la compactación. Tenemos una masa celular interna y una masa celular externa. ¿Qué pasa? A partir de aquí se va a dar otro proceso más que se llama cavitación y eclosión, ¿sí? La cavitación, ¿en qué consiste? Que ya una vez que ya está la mórula ingresando, todavía no ha ingresado completamente, pero está ingresando muy cerca del útero, empieza la zona pelúcida a volverse un poco permeable, ¿sí? Entonces la zona pelúcida que se encontraba aquí alrededor empieza a dejar que ingrese iones, ¿sí? Iones de calcio, iones también de sodio, ¿sí? Y también lo que ayuda es que permite el ingreso de agua. Permite que se pase a través de la zona pelúcida y estas células que se encontraban uniditas con sus uniones ocludentes, fusionadas unas entre sí como engranadas, se van a separar un poquito para permitir que esta agua vaya ingresando dentro de la masa celular interna. Sí, entonces aquí inicialmente van a aparecer unas pequeñas vesículas de agua llenas de líquido, ¿ya? Entonces, en esta etapa en la cual todavía no se ha formado una sola vesícula y están varias vesículas, este de aquí se va a llamar como blastocisto primario.
que esto de aquí se fusiona, ¿sí? Se fusionan estas vesículas, se unen porque ya van ganando espacio y forman una sola vesícula grande. Va a ser el blastocisto. Simplemente blastocisto o blastocisto maduro. El blastocisto primario es cuando recién está Cuando entrando las recién partículas de está- agua. Sí, cuando recién está ingresando y todavía no tenemos la cavidad aquí, ¿ya? Entonces, en esta etapa, o sea, cuando todavía se está dando la cavitación, podemos decir que se llama blastocisto primario. Pero cuando ya se forma ya la cavidad en el interior, lo que se denomina aquí como blastocele. El blastocele es la cavidad llena de líquido. Cuando se forma el blastocele, ahí se conoce este como blastocisto maduro o simplemente blastocisto, ¿ya? Blastocisto, vamos a llamarlo para diferenciar el anterior. Ya, ¿es el blastocisto o blastocisto maduro? ¿Ya? Esa es como la fuente de agua cuando el bebé está ahí o como... No, a partir de aquí se va a formar el saco vitelino. Sí, posteriormente va a ser el saco vitelino, pero ya en las siguientes semanas. Aquí todavía es como que está formando esa cavidad. Acá arriba va a dar la formación de las tres hojas, capas germinativas que me va a dar los tejidos, los músculos, ¿sí? Entonces aquí tenemos esta parte, ¿sí? Entonces cuando ya tenemos como blastocisto, va a cambiar de nombre estas cubiertas. ¿Cómo se llamaba esto? La externa. Masa celular externa. Y acá teníamos la masa celular interna. Entonces, una vez que ya se llama blastocisto, cambia de nombre y se llama trofoblasto. La masa celular Externo, sí. O también conocido como trofoectodermo. ¿Ya? Y la parte interna se empieza como a acomodarse, a aglutinar hacia arriba, hacia uno de los polos, y ese de aquí se va a llamar embrioblasto. Ya. ¿Qué nos va a dar posteriormente? Este embrioblasto a futuro se va a transformar en el embrión. Mientras que este trofoblasto o trofoectodermo se va a transformar en la placenta. Se va a desarrollar en la placenta. Porque inicialmente aquí, cuando todavía eran dos células, cuando teníamos aquí como dos blastómeras, esas células se nutrían de glucosa que se encontraba alrededor. Sin embargo, al tener más células necesitan más cantidad de nutrientes, al igual que va a ir dando desechos. Entonces aquí se va a formar posteriormente la placenta, la cual va a ser como un filtro y también va a ser una fusión entre la madre y el hijo. ¿Sí? Entonces esta placenta es el medio de comunicación entre el embrión y la circulación materna, ¿ya? Entonces aquí tenemos estas dos partes, ¿sí? Una pregunta, ¿a los cuántos días pasa todo esto? Este de aquí va a pasar aproximadamente entre el quinto al sexto día, ¿sí? Cuarto, quinto. La cavitación entre el quinto y sexto. Sí. Sí, estos eventos se dan más o menos van desde el cuarto hasta el quinto día, porque aquí se acuerdan que antes de esto era como un amor, ¿sí? O sea, a partir del cuarto día en adelante, especialmente entre el quinto y sexto día, ya empieza a darse ya la formación del blastocisto, ¿sí? Entonces, este blastocisto, como les mencionaba en esta etapa, tenemos la parte externa, que es conocida como trofoblasto, la parte interna, que es conocida como embrioblasto, y dentro de ese embrioblasto tenemos también el blastocele, ¿sí? Todavía se mantiene. ¿Qué es el blastocele? Es una cavidad llena de líquido, ¿sí? Ya le tenemos ahí, ¿sí? Ya estamos quinto, sexto día aproximadamente, y ya la zona pelúcida ya no nos sirve mucho, ¿sí? Tenemos que desprendernos de la zona pelúcida para que se pueda funcionar este embrión. ¿Con qué? Con el endometrio de la madre, ¿sí? Entonces, ¿qué va a necesitar? Separarse de esa zona pelúcida. ¿Qué hace aquí? El blastocisto inicialmente se encontraba rodeado por esa capa de la zona pelúcida, ¿sí? Posteriormente, bueno, se cavitaba, empieza a crecer, como hemos dicho, empieza a aumentar de tamaño, incluso por el hecho de que ingresa más líquido, aumenta de tamaño. Entonces genera como una pequeña separación, una pérdida de continuidad
entre la zona pelúcida. Y una vez que genera esa pérdida de continuidad, el blastocito aprovecha y se sale, ¿sí? Se sale y se separa. En el proceso de eclosión, ¿qué tenemos como resultado? Dos estructuras separadas, la zona pelúcida y el embrión. Pero esa zona pelúcida se va a degenerar, ¿sí? Se degenera y el embrión, en cambio, continúa con su crecimiento, ¿ya? De ahí, ¿qué se va a dar? Se va a dar el proceso de implantación, ¿sí? ¿En qué consiste la implantación? En el ingreso de este embrión dentro del endometrio. ¿Para qué? Para que pueda depender ya prácticamente el 100% de la circulación materna, ¿sí? Y pueda crecer. Ese es como el nidito, la camita donde se va a desarrollar el embrión, ¿sí? Vamos a ver. Primero recordemos un poco acerca del ciclo menstrual para saber en qué etapa se va a dar, ¿sí? El ciclo menstrual, ¿cuántos días tiene? ¿Cuántos días tiene? Regularmente. 3 días. ¿Quién da más? Digo que 3 a 5. No dije la menstruación. 25 días. Son 28 días. Exacto. O sea, profe, ¿cada cuánto tiempo? ¿Cuál es el ciclo? El ciclo menstrual. El ciclo menstrual normalmente dura entre 28 y 25 días. ¿Sí? Dice que la normalidad debe ser 28. Las mujeres que se cuidan con el método del ciclo, si no tienen 28 días, es muy inestable. Sí, o sea, no es tan fiable. Entonces, por eso, solo las mujeres que tienen 28 días exactos pueden tener o sea, cuidarse con el método ciclo. Sí, sin embargo, según la información que leí, aproximadamente las mujeres que tienen ese ciclo de 28 días exactos son del 10 al 15% de la población. Entonces es muy bajito, ¿sí? Entonces por eso es que el método del ritmo no siempre es tan recomendable, ¿ya? Bueno, tenemos que aquí el ciclo dura 28 días, ¿ya? ¿Cuándo inicia el ciclo menstrual? El ciclo menstrual, ¿sí? ¿Cuándo inicia? Inicia el día 1 con la regla, el inicio de la regla, ya, menstruación, que suele darse hasta el día 7, ya, o sea, depende del periodo, sí, depende de las mujeres, depende de cada organismo, pero se dice que más o menos estos días se espera que sean los 7 primeros días, ¿ya? A partir del día 8 se produce el aumento de 8 hormonas, el luteinizante, y se da esta fase. Toda esta fase va a ser conocida como fase proliferativa, ¿sí? En esta fase, ¿qué va a haber? Aumento de estrógenos. Ya. Entonces, en esta fase donde va a haber el aumento de los estrógenos, supuestamente la literatura dice que nosotros deberíamos estar radiantes, que con más energía, que más activas, que supuestamente aumenta este líbido, todo, o sea, deberían estar radiantes. ¿Por qué? Porque los estrógenos están activos, ¿sí? Sin embargo, hasta aproximadamente el día 12 es donde se va a dar esta fase de proliferativa, sí, esta fase proliferativa. A partir del día 13 al día 15 se considera que esta es la fase de ovulación, ¿sí? Entonces aquí le preparo todo el tiempo, se produjeron hormonas, incluso en el día 8 aumentó la hormona luteinizante. ¿Para qué? Para que el óvulo pueda salir del ovario y pueda encontrarse en el tercio externo del estroma, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué se da? Se supone que en esta etapa de aquí, desde el día 13 hasta el día 15, podría darse la ovulación, ¿ya? Entonces aquí como que empiezan a bajar la cantidad de estrógenos. Y a partir del día 16 al día 28 se da la fase secretoria, ¿ya? Entonces, en esta etapa de aquí, lo que va a aumentar van a ser la progesterona, ¿sí? En esta fase de aquí aumenta la progesterona.
En cambio, dice que en esta etapa, desde el día 16 en adelante, podemos sentirnos cansadas del stock hasta que realmente llega la fase de los stocks. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si hubo la fecundación el día 14, dice que de 6 a 7 días posteriormente a la fecundación se produce la implantación. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Día 6 y día 7. Aproximadamente el día 20 y el día 21 van a ser las fechas en las cuales se va a dar la implantación. Y en mujeres que son irregulares, esa implantación suele presentarse solamente como una manchita, ¿sí? Con un pequeño sangrado que podría confundirse con el inicio de la menstruación, ¿sí? Por eso hay veces que se da ese periodo de implantación. Aquí dice que justamente este periodo, justamente la implantación se da en el día 20 del ciclo, cuando es el día 20 del ciclo, o 6 o 7 días posterior a la fecundación, ¿sí? Ya, entonces, ¿dónde se va a implantar? No se implanta en cualquier lado, se implanta en la pared posterior superior del útero. Posterior superior del útero. Se implanta aquí en un tejido que es conocido como endometrio, ¿sí? Este endometrio tiene una capita externa, que es una capa epitelial, e interna con tejido conectivo, que es ahí en donde se va a ir a vivir este embrión, ¿ya? Ya, bueno, aquí está lo del ciclo menstrual, ¿sí? Todo esto es el ciclo menstrual. Una vez que ya se está, para que se dé la implantación, o sea, hablamos ya en términos generales del ciclo, cuándo se va a dar, pero cómo se va a dar, ¿sí? Primero, ¿qué pasa? Que el embrión llega hasta el útero, digamos que este es el endometrio, y solo se apega. A ver qué pasa, ¿ya? Entonces, las proteínas que se encuentran aquí y los receptores que se encuentran en la pared se unen y se engranan y forman una unión entre el epitelio y entre el embrión. ¿Sí? Una vez que forman esa unión, es llamada la adhesión, y posteriormente justo en esa zona se va a producir como una capita, ¿sí? En esta parte de ahí se va a producir una capa que va a estar formada por un tejido proliferativo de este embrionario, del blastocisto, ¿sí? Este tejido se va a formar aquí como una capita que les va a ayudar como que a unirse y a fusionarse, ¿ya? Entonces, a nivel más o menos del sexto al 10º día, como dice ahí, se va a dar la invasión del endometrio. ¿En qué consiste esa invasión del endometrio? Si ustedes recuerdan de la imagen anterior que les decía, en donde tenemos el blastocisto, iba a tener una parte que era el trofoblasto y el embrioblasto. El cambio se va a dar aquí en el trofoblasto, en la parte externa, ¿sí? Aquí tenemos el trofoblasto, que tenía la parte externa, aquí tenemos las células organizadas y el blastocelo, ¿ya? Ya, entonces aquí tenemos el trofoblasto. Ahora resulta que este trofoblasto, de la parte que se va a pegar con el endometrio, que está teniendo esa adhesión con el endometrio, empiezan a proliferar células, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, de esta zona, empiezan a crecer células, ¿sí? Células, y le van a ir ensanchando y agrandando y van a ir ingresando dentro del epitelio del endometrio, ¿ya? Esta parte de aquí, de estas células proliferativas, va a cambiar de nombre y se va a llamar sincitio trofoblasto, ¿sí? Acuérdense, no tiene sitio, sí, sincitio, lo externo, lo que se quedó fuera, sincitio trofoblasto. Y la partecita, como decir, la parte superficial, lo que aquí quedó con azul, se va a llamar citotrofoblasto, ¿ya? Sin sitio, pues se quedó sin sitio, se quedó afuera, ¿ya? Es la parte externa, el sin sitio trofoblasto. Ya, entonces este sin sitio trofoblasto va a generar una hormona,
que es la HBG, la hormona gonadotropínica coreana. Ya me pega ya, esa HBG, esa es la que empieza a aparecer cuando se hace la prueba de embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se está implantando, ya hay este sincitio trofoblasta que genera esta hormona, ¿para qué? Para que se reconozca el embarazo, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos esto, es el inicio de la implantación. Sin embargo, se va a dar, esta implantación en la primera semana va a ser incompleta. La implantación completa, en la cual el sincitio trofoblasta le va a ayudar a que ingrese completamente dentro del endometrio, se va a dar aproximadamente hasta el 10º día. O sea, ¿qué quiere decir? Hasta la segunda semana, inicios de la segunda semana. O sea, aquí tenemos un ejemplo. Este sincitio trofoblasta, como ustedes ven, son células proliferativas, o sea, como células oportunistas que se van creciendo y van tomando el lugar de otro lado, ¿ya? Entonces, en este caso van a ir invadiendo, ¿qué? El endometrio, ¿sí? Empieza a invadir el endometrio y le empieza al embrión a meterse dentro del endometrio. Hasta que llega un punto en el cual el sincitio trofoblasta le rodea completamente el embrión y esta parte de aquí va a estar totalmente dentro del endometrio, ¿sí? Entonces ingresa totalmente y posteriormente se da un tapón, ¿sí? O sea, de lo que estaba afuera, lo va a ingresar. Esta parte de aquí, el sincitio trofoblasta, le empieza a cubrir totalmente y acá abajo el endometrio se cierra. Entonces, nuestro útero, dentro del endometrio se va a encontrar ya el bebé, ¿sí? Por dentro del endometrio. Entonces, una vez que se da esta etapa, ¿sí? Ya los cambios ya no empiezan a ser afuera, sino empiezan a ser en la parte del sincitio trofoblasta, ¿sí? En la segunda semana, como vamos a ver en la siguiente clase, el sincitio trofoblasta va a ser el protagonista de esos cambios en la segunda semana, ¿ya? O sea, aquí tenemos que para finalizar la primera semana, dándose el inicio de la segunda, estas células nuevamente se vuelven a reorganizar, ¿sí? Aquí la parte externa ya se reorganizó, nos falta la parte interna. Esta parte interna se van a dirigir hacia uno de los polos, ¿sí? O sea, hacia un ladito, y aquí me va a formar una capita que va a ser conocida como hipoblasto. Y las que se encuentran por encima de estas, ¿sí? Estas de aquí son como que más cuboides. Y las de acá arriba, en cambio, son más, como que más aplanadas, ¿sí? Estas de aquí van a ser conocidas como epiblastos. Ya, se empieza a dar recién como la diferenciación inicial de estas dos capas, ¿sí? Entonces aquí empieza a aparecer el hipoblasto hacia abajo y el epiblasto hacia arriba, ¿sí? Y acuérdense, hipo es como si por debajo y epis por encima, ¿ya? Tenemos hipoblasto y epiblasto. Ya aquí, al finalizar la primera semana, ¿qué tenemos como resultado? Tenemos el blastocisto que tiene, ¿qué cosa? Un sincitio trofoblasto, un citotrofoblasto, va a tener un hipoblasto primario y va a tener un epiblasto, ¿ya? Y en el centro aquí va a tener el blastocele, que es la cavidad, ¿ya? Sí, eso se va a dar en la primera parte, en la primera semana. ¿Entendieron? ¿Sí está claro? Sí. Ya, les voy a hacer un video. ¿Tienen la hora? Vamos a ver este video. Ya, por favor, pongan mucha atención. Tenemos aquí se cargue nada más, ¿no?
Ya con el video también se van a ver más esquematizadas. No tienes que Le pegué en la diapositiva. pero ni se descargó, no sé. Sí, no me descargué. Ya, ay, no, es que no me descargué. No, yo no te diría eso. Estoy muriendo. Ya quiero ir. No. Mira, hija. Está bien, pues. Me dijo que sí está ¿Estás bien? Chao, no. Te quiero. Estás bien. Te lo voy a la copa. O sea, claramente así me preocupo por mi compu, pero no es importante, ¿sabes? Por eso dije, Elena, ¿estás bien? Así, compu. Ven, espérame, compu. No. Obvio, pero no lo pruebas. Ay, gracias. No te lo vas. Yo me voy a caer. Creo que sí.
Pero igual que por eso lo puedo conciliar. Es difícil repetir primero. Muchacho aplicado. Tú, si quieres agitar ahí, es una chocolate. ¿Y el color? Tiene que haber el control. Creo que debería ser presidente. No voy a ver. ¿Por dónde vive? Yo, Chalo. ¿Y tú? Bueno, ¿Tú? por Batán. Ah, ¿en serio? ¿Ya tienes licencia? ¿Tienes licencia? No quiero. Ah, ya. En esta ocasión ¿Dónde? vamos a hablar de No, los yo creo fenómenos que sí, ciclánicos me cargo, que ocurren durante la primera semana de gestación, de una manera fácil, rápida y sencilla. Si es la primera vez que estás estudiando estos temas, te invito a ver mi video de Introducción a la Biología Humana, para que tengas en cuenta los conceptos básicos que hay que tener al estudiar esta ciencia. Para que ocurra la primera semana, lo primero que tiene que haber es la fecundación. ¿Y qué es la fecundación? Es el proceso por el cual los gametos masculino y femenino se fusionan. El gameto masculino va a ser el espermatozoide y el gameto femenino un ovocito secundario. Cuando estos dos se unen, ocurre la fecundación. Y esto se produce en el primer día. ¿Cuánto dura? Aproximadamente 24 horas. ¿Y dónde tiene lugar? Habitualmente en la ampolla de la trompa uterina o trompa de falopio. El resultado de la fecundación va a dar origen a un cigoto. Y gracias a este cigoto surge la vida. Este cigoto tiene 46 cromosomas, resultado de los 23 cromosomas que le aporta el espermatozoide y otros 23 por el ovocito secundario. Por lo tanto, es una célula diploide y se va a encontrar rodeado por la zona pelúcida. En el segundo día ocurre la segmentación. El cigoto sufre una serie de divisiones mitóticas que incrementa su número de células. La primera división del cigoto tiene lugar aproximadamente 30 horas después de la fecundación y las células que resultan de esta división reciben el nombre de blastómeras. La siguiente división da como resultado 4 blastómeras y tiene lugar a las 40 horas después de la fecundación. La tercera segmentación comprende la etapa de 8 células y en este estadio las blastómeras alcanzan el máximo contacto entre sí, formando una esfera celular compacta que se mantiene unida por uniones estrechas. Este proceso es la compactación. Alrededor del tercer día después de la fecundación, las células del embrión compactado se dividen de nuevo para formar la mórula de 16 células.
Las células en el interior de la mórula constituyen la masa celular interna y las células que la rodean constituyen la masa celular externa. La masa celular interna da origen al embrión y por eso se denomina embrioblasto. Y la masa celular externa da origen al trofoblasto, que en un futuro da origen a la placenta. En el día 4, la mórula ingresa al útero y comienza a penetrar líquido a través de la zona pelúcida hacia los espacios intercelulares de la masa celular interna. Esto da como resultado un espacio relleno de líquido llamado blastocele. En este momento, el embrión se denomina blastocisto y el embrioblasto se posiciona en un polo denominado polo embrionario y las células del trofoblasto se aplanan y constituyen la pared del blastocisto. En el 5.º día se elimina la zona pelúcida y esto permite que el blastocisto se una al endometrio del útero materno. Al 6.º día ocurre la implantación. El blastocisto se adhiere al endometrio por medio de su polo embrionario. La ubicación más frecuente es el tercio superior de la pared posterior del útero. Y al unirse, el trofoblasto se divide en dos capas, en una capa interna y en una capa externa. La capa interna se llama citotrofoblasto y la capa externa sincitiotrofoblasto. Este último produce la hormona gonadotrofina corénica humana. Para el 7.º día, el endometrio se erosiona por el sincitiotrofoblasto a través de sus enzimas y el embrioblasto genera dos capas, una capa cilíndrica que recibe el nombre de epiblasto y una capa cúbica llamada hipoblasto, que posteriormente forman el disco germinativo bilaminar. Y bien, Ahora, rapidito les voy a hacer unas preguntas. ¿Sí? O sea, no se quieran participar, ¿ya? Por contar. Pero levantan la mano, no dicen nada. Levantan la mano, y dicen la palabra y responden, ¿ya? El que tenga más puntos, tenga un premio, ¿ya? También otra cosa, si responden y se equivocan es menos, ¿ya? No estoy hablando del punto, estoy diciendo, o sea, del juego, ¿sí? Menos un punto, más un punto. Si aciertan, más un punto. Si tienen menos, ¿ya? Listo, vamos a ver. Primera pregunta. ¿Cuál es el nombre del gameto femenino que participa en la fecundación? Primero. A ver. El ovocito 2. Ovocito 2. Sí. ¿Cuál es su nombre? Espera. Ya. Nombre, tiene un punto. ¿Cuál es su nombre? Fabián. Fabiana Espinosa. Fabián. Le voy a poner Fabián. Ya, que tenga más puntos acumulados. Tiene un punto. Siguiente pregunta. ¿En qué parte de las trompas de falopio ocurre la fecundación? Tercera. ¿Qué tipo de potencia tiene el cigoto? O sea, ¿cuál es su característica del cigoto? Esta creo que es muy complicada, pero es totipotencial, ¿sí? Esa es bien algunas totipotencia, ¿sí? Y a la pregunta 4. ¿Cuál es la reacción que experimentan los espermatozoides al unirse a la zona pelúcida? Quinta. ¿Cuál es el guión fundamental para el mecanismo para evitar la polispermia? O sea, para que sigan metiéndose más cáncer. Sí, ¿cuál es el Fernández? Está bien. ¿Cuánto es el tiempo estimado para la formación de dos primeros blastómeros? 24 a 30 horas. 24 a 30 horas. ¿Su apellido, mija? García.
¿Cuántos blastómeros se necesitan para formar un embrioblasto? De 12 a 16. No. De 8 a 10. Ahí De 8 a 10. tiene. De hecho. Ojalá repitan una vez. ¿Qué estructura formará la mayor parte de las primeras células embrionarias? Tropoblasto. ¿Cuál? Tropoblasto. Sí, muy bien. La verdad. ¿Qué estructura formará el cuerpo del embrión? El embrioblasto. Muy bien, el embrioblasto. Bien. ¿Qué hecho importante no ocurre durante la primera semana? Ya, ovulación. No. Muy bien, ha ganado. Te ganó un punto, ¿ya? No será un premio tú.